Bienvenidos una vez más a este programa que hacemos con toda nuestra ilusión, con todo nuestro amor, Manantiales en el Desierto. En un tiempo tan difícil, en un tiempo tan desértico para la sociedad, con tantas dificultades, quizá trabas económicas, problemas familiares, problemas de salud, crisis no solo en la economía, sino también de valores en las instituciones. Sin embargo, se ofrece una alternativa, se abre una puerta, se abre algo distinto, una luz de esperanza se enciende para todos aquellos que han creído en Jesucristo. Eso es lo que aquí descubrimos, que en medio de un desierto de soledad, en medio de un desierto de desolación, podemos tener agua, manantiales, podemos tener todo aquello cuanto necesitamos para que nuestra vida sea fructífera, para que nuestra vida sea como ese árbol que está plantado en el desierto, pero sus raíces profundizan a una dimensión tan profunda que hay aguas, corrientes de agua que le mantienen vigoroso, incluso en el verano más cálido. Por eso estamos aquí y hoy vamos a iniciar un tema apasionante, un tema muy importante que puede transformar todas nuestras vidas. Vamos a hablar hoy de la oración, la necesidad de la oración. Este tema, aparte de apasionante, es necesario y lo vamos a leer precisamente. A veces nuestras vidas no están andando en poder, no están andando en la revelación de Dios, no están andando en la dirección de Dios. A veces nuestras vidas están como un sequedal, como un desierto, y vamos a aprender conjuntamente y con la palabra que hay en Cristo suficiente poder para que a través de la oración todo esto pueda ser cambiado. Veremos a lo largo de varios programas, seguramente este y otro, la oración como fortaleza, veremos la oración también como fuente de paz, veremos la oración para dirección de Dios, la oración para un cambio de mente, conversión del corazón, sabiduría y revelación, y la oración también como fuente de milagros. Todos estos efectos que produce la oración son una pequeña muestra, no es que estén taxativamente reflejadas todas las consecuencias que va a producir favorablemente, positivamente la oración en nuestra vida, sino que es una pequeña muestra. Pero antes de nada yo quiero que iniciemos con Lucas 18. Si usted tiene ahí la palabra, podemos adentrarnos conjuntamente en Lucas 18, y es una parábola que Cristo quiso escribirnos acerca de la necesidad de la oración. Quiero leerles en Lucas 18. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Llama mi atención la palabra necesidad. Cuando la Biblia nos establece una palabra, no es casual, no es por casualidad. Quiero que vayamos, por tener una amplitud mayor, al diccionario de la Real Academia de la Lengua. En su concepción o acepción segunda y tercera dice así acerca de necesidad: es aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Repito, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, necesidad es aquello a lo cual es imposible sustraerse, es decir, es algo que no podemos vivir sin eso, no podemos estar al margen de eso, no nos puede faltar y no se puede resistir su ausencia. En la acepción número 3 nos dice carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Fíjese usted qué amplitud nos da la palabra que nos dice en Lucas 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto nos está hablando que la oración no es solamente una rutina o algo religioso. En muchas ocasiones de nuestra vida nos han, quizá el sistema religioso, enseñado que hay que orar de una forma rutinaria, unas plegarias, una forma mecánica. Jesús quiere romper, dinamitar todo tipo de religiosidad en la oración. La oración no es eso, la oración es una necesidad. ¿Qué son cosas necesarias? Lo hemos definido con el diccionario, son cosas que no podemos abstraer, no podemos evadir, sino que es algo necesario como el respirar. Si usted y yo no respiramos, nosotros morimos. Si usted y yo no bebemos agua, nosotros morimos. Si usted y yo no dormimos, vamos a desfallecer y vamos a morir. En el mundo espiritual acontece algo muy similar. No puede haber vida espiritual si no hay oración. De ahí que Jesús
en Lucas 18 enseña una parábola que deja ningún lugar a duda. No hay ningún lugar a duda de esa necesidad. Para que pueda haber vida espiritual, tiene que haber oración. Así que empieza Jesús esta parábola, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y vamos a leerla por su gran importancia, diciendo, versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. Fíjese, el juez, aunque este juez era injusto, pero nos está representando a quien tiene la autoridad. Mientras que la viuda nos está representando a la iglesia, a usted y a mí. ¿Por qué? Porque usted sabe que somos la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Y como esposa, nuestro esposo se marchó a preparar lugar para nosotros. No es que estamos viudos, no es que hemos enviudado, pero de alguna manera Él murió, aunque resucitó en la cruz, y no está presente. Así que así se describe la situación de la iglesia en sus adversidades, en sus problemas, en las dificultades que vemos ante las situaciones que no son fáciles ni favorables. Y dice así, esta viuda, dice, venía a Él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí entra, por un lado, ese juez, que sabemos que es Dios, esa viuda que representa a la iglesia, ese adversario que representa al enemigo. Usted sabe que la palabra Satán quiere decir adversario, quiere decir enemigo. Así que ahí estamos en juego, como usted puede tener problemas en su hogar, como cualquiera de nosotros podemos tener ciertos problemas que nos están ocasionando una necesidad de orar, porque no vamos a salir de esos problemas si no oramos. Cristo lo dejó bien claro. Él dijo que en todo lo que nos pongamos de acuerdo, 2 o más personas, Él va a escuchar. Y que aunque hayan problemas como montes, si nosotros con fe rogamos a Dios que los eche al mar, esos montes desaparecerán. Llámese monte su problema hoy. Su problema tiene los días contados si somos capaces de orar fervientemente a nuestro Señor. Ahora bien, continúa diciendo en este como escenario donde está el juez, Dios, aunque Él es justo, lo dejo bien claro, la viuda, la iglesia. También, por otro lado, tenemos la situación del adversario. Ahí está todo en juego. ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se dirimen las controversias? Dice aquí la palabra del Señor. Y Él, el juez, no quiso, versículo 4, por algún tiempo hacerle justicia. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, porque esta viuda me agota la paciencia, porque esta viuda viene cada día a poner su causa delante de mí, porque llega un momento que ya colma mi paciencia, dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjese que en este escenario que nos plantea el Señor Jesucristo, estamos viendo un juez injusto, un juez que no teme a Dios. Y esto lo que hace es resaltar. Usted sabe que la parábola es la figura que Jesús utiliza para explicar una realidad espiritual con un contexto que es material, real, accesible a nuestros sentidos, para así poder comprender de una forma mayor qué es lo que está ocurriendo en el mundo de los aires, en el mundo espiritual, en el reino de los cielos. Y Jesús lo que quiere resaltar ahora es que si este juez, que era injusto, que no quería hacer caso de esta viuda, que no tenía piedad ni misericordia de ella, que era un juez que no temía a Dios, si este juez le hizo justicia a esta viuda, si colmó su paciencia, si sus oraciones o su clamor, su intercesión llegó a producir un efecto favorable de un juez que es injusto y no teme a Dios, ¿cuánto más producirá la oración de usted, la oración del pueblo de Dios, a un Dios que sí es justo y que tiene compasión, piedad, misericordia y atiende las necesidades de sus hijos? Por eso a continuación dice, ¿y acaso, versículo 7, no hará justicia a sus escogidos, Dios, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Fíjese usted la gran diferencia. Un juez injusto, sin temor de Dios, que va por libre, que no se sujeta a hombre ni a ningún Dios. Una persona soberbia, altiva, orgullosa,
Y sin embargo, esta viuda colmó la paciencia, agotó su paciencia, y porque no le diera más la queja, el clamor, le entregó, le concedió lo que pedía. El mismo Jesús nos quiere explicar una realidad espiritual, diciéndonos, si esto es posible en un mundo real, que ustedes pueden ver, ¿cuánto más posible será que yo haga, el Padre haga justicia a sus hijos? Pero dice algo, que claman a Él de día y de noche. ¿Cuántas veces, amado oyente, hemos orado fervientemente durante un día? Ha venido un problema y nos hemos volcado, nos hemos puesto de rodillas, hemos clamado, hemos invocado el nombre de Jesucristo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho 2 y 3 días? ¿Qué pasa al cuarto, al quinto, a la semana siguiente, al mes siguiente? La oración no es una forma de conseguir cosas, es una necesidad para vivir. Necesidad que no podemos sustraer, necesidad que no podemos evadir. La oración es la conexión con nuestro Padre, es la conexión con Jesucristo, es la forma en la que como hijos venimos a un Padre a clamar a Él de día y de noche. Es más, aún nuestro espíritu clama, intercede con gemidos indecibles a nuestro Padre que está en los cielos. Es importante, nos dice a continuación, se tardará en responderles. ¿Cree usted que el Padre va a tardar en responder a través de la oración? La oración es una necesidad para usted y para mí. Nos dice a continuación, os digo, versículo 8, que pronto les hará justicia. Y Dios nos va a hacer justicia, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar conforme a nuestra necesidad, porque antes de que abramos la boca, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, lo cual no quiere decir que Él no quiera que oremos, porque Él está esperando su oración, mi oración, nuestra oración. Nos pregunta al final, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se ha dado usted cuenta que cada vez tenemos menos tiempo para orar? ¿Se ha dado usted cuenta de que la venida del Hijo del Hombre, de Cristo, está cada día más cerca? Nos hemos percatado de que cada vez hay más obstáculos, impedimentos, dificultades, obligaciones, responsabilidades. Y que, como nos dice el diccionario, si nosotros dejamos de orar como es algo necesario bíblicamente, nos dice que carecemos de las cosas que conservan la vida, añádese espiritual. Si esa acepción de que son las carencias de cosas que son menester para la conservación de la vida, ¿somos conscientes verdaderamente que no puede haber vida espiritual sin oración? Es verdad que los tiempos avanzan, la tecnología aumenta, la ciencia aumenta, pero la oración no puede ser cortada, no puede ser erradicada. La oración sigue siendo necesaria, así lo dijo Cristo. Vamos a entrar ahora en estos puntos, no sin antes leer en Mateo 26, 41. Jesús, en la oración del monte, usted recordará en el Getsemaní, Jesús cogió a 3 de sus discípulos y los llamó a orar. Los llamó a orar con Él. Recuerden que quedaron durmiendo, pero Él les dijo algo muy importante. Les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjese la necesidad para preservar la vida espiritual, necesitamos la oración. No se puede preservar la vida del espíritu, la vida de poder, la vida de paz, la vida de gozo, la vida de poder llevar a cabo la voluntad del Señor, si no es a través de la oración. De ahí que nos dice aquí la palabra, velad y orad, le dijo a sus discípulos y aprendemos de ella en Mateo 26, 41, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto siempre, pero la carne es débil. Vamos a empezar con el punto número 1 de estos 5 puntos que queremos ver, oración para fortaleza. Para este punto vamos a ir a Daniel. Le invito a que venga, si usted necesita fortaleza, si usted necesita un toque del Señor, un toque de lo alto, hoy vamos a aprender que la fortaleza, si de alguien viene, es de nuestro Señor Jesucristo. En Daniel 10, quiero leer el pasaje del versículo 2 al 19, un pasaje importantísimo, donde nos dice así: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días,
afligido y orando y sin tomar alimento. Ahora lo va a decir, manjar delicado. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Fíjese que ya en un primer momento vemos que esta oración y ayuno de Daniel por 21 días hizo que se abrieran los cielos, en el sentido de que tuvo una visión. Y tuvo la visión nada más y nada menos que de un ángel, el arcángel Gabriel. Y él vino y socorrió a Daniel en su necesidad. Él dispuso su corazón, él levantó su voz, como vamos a ver. Él dispuso toda su atención, todos sus sentidos para las cosas de Dios. Y no quedó sin respuesta. Él estaba debilitado, él estaba desfallecido, pero él fue socorrido. Veamos. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, Dios ama a esos hijos, a esas hijas que claman a Él en oración y le buscan sus respuestas. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, habían pasado 21, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjense la importancia. Daniel había sido escuchado por Dios en el primer día que sus palabras, su oración fue elevada al Padre. El Padre ahí en su trono celestial escuchó el clamor de Daniel y envió un socorro, envió una ayuda. Ahora veremos que hubo una oposición, pero desde el primer día ya fue atendida su petición. Cuán necesario es que utilicemos esa comunión con Dios de la oración. Cuán importante la consecuencia de ser considerado varón amado, siervo amado, hijo, hija amados. Así le describe este ángel a Daniel. Varón amado, varón muy amado, dice el versículo 11. Varón muy amado. Esto nos tiene que sacudir nuestro corazón. Debemos de entregar todo nuestro clamor, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, todas nuestras aflicciones a la presencia de Dios, a nuestro Padre. Él quiere relacionarse con nosotros, Él quiere enviar su idónea ayuda. Y noticia a continuación, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, un espíritu, un principado, se me opuso durante 21 días, esos 21 días que él estaba orando, clamando y ayunando. Fíjese la necesidad. Si Daniel en el día primero hubiera desfallecido, quizá el príncipe de Persia hubiera impedido que hubiera vencido Gabriel y se hubiera podido manifestar a Daniel. Fíjese cómo no tenemos que desfallecer, por eso es la necesidad de orar siempre y no desmayar, que hemos visto en Lucas 18. Noticia a continuación, versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije que estaba delante de mí.
al que estaba delante de mí, dije: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. No sé si usted se encuentra en una situación similar. No sé si sus fuerzas son suficientes para enfrentar el día de hoy. Hay personas que quizás no tienen fuerza para echar adelante en el día de hoy, pero yo le quiero apercibir de algo. Dios, que es poderoso, tiene el poder y tiene la capacidad de que usted pueda clamar a Él. Y como Daniel experimentó esa fortaleza, usted también la puede experimentar. Vamos a verlo a continuación. Dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. ¿Quiere usted ser tocado por el poder de Dios? Clame a Dios, clame a Él y experimentará el poder de su fuerza, el poder de su resurrección. Me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Yo no sé su situación, pero la palabra de Dios nos enseña que si necesitamos necesidad de fortaleza, tenemos a Dios. Dios es capaz de enviar ángeles, Dios es capaz de enviar su espíritu, Dios es capaz de enviar su fuego, Dios es capaz, como en tiempos de Elías, contra los profetas de Baal, de demostrar que Él es Dios. Dios tiene todo el poder. Nosotros, usted y yo, andamos en debilidad, somos humanos, pero hay alguien que es todopoderoso y ese es Jesucristo. Jesucristo a usted y a mí nos ha escogido para mostrar al mundo el poder de Dios, para que lo débil que hay en Dios sea más fuerte que lo fuerte que hay en los hombres. Quiero también que vayamos un momentito a un pasaje en Lucas 22, donde Jesús estaba en el Getsemaní, y allí Él estaba en la agonía, dice la palabra, sus vasos capilares se rompieron, era sangre lo que salía de sus vasos, de su frente, de su cabeza. No era tanto sudor, sino sangre. Y en ese momento de agonía, nos dice en Lucas 22, versículo 43, un poquito antes, en el 41 dice: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Tenía que tomar el pecado de toda la humanidad, tenía que cargar con la infamia, la inmundicia, por amor a usted y a mí, por amor a toda la humanidad. Él tenía que cargar con todo el pecado. Y en ese instante Él dijo, de rodillas, dice, puesto de rodillas, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento tan difícil, que nos dice el versículo 44, que estando en la agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, nos dice el versículo 43 algo fundamental que usted no puede olvidar jamás, como en el tema de Daniel. Mire lo que dice el versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estamos terminando, pero yo no puedo acabar sin aplicar esta enseñanza a su vida. Sea cual sea su necesidad, su debilidad, su falta de fortaleza, sea cual sea su problema, usted hoy tiene la puerta del cielo abierta para que, si es necesario, un ángel del cielo venga y le pueda fortalecer. Ocurrió con Daniel, ocurrió con Jesús. Hoy los cielos se abren para que usted, en su necesidad, pueda clamar a Dios. Vamos a orar, nuestro tiempo acaba, continuaremos la semana que viene. Estamos con la oración para fortaleza, porque es Dios quien fortalece a través de la oración. Pero no vamos a acabar sin orar para que usted reciba ese poder. Padre amado, en el nombre de Jesús, sea cual sea la necesidad de las personas que están siguiendo esta palabra, nos unimos en fe, como Daniel, el tiempo que sea necesario, porque es necesario orar siempre y no desmayar. Como Jesús se puso de rodillas y clamó al Padre,
a ti, Padre, clamó Jesús. Y cuando su sudor eran como gotas de sangre, y cuando la agonía era intensa, Él más oraba intensamente. Del mismo modo oramos por la necesidad de esa persona que quizá está pensando en quitarse la vida, la necesidad de otra persona que está pensando en romper su matrimonio, la necesidad de otra persona que está pensando tomar una droga que no debe o dejarla y no puede. La necesidad de personas que tienen problemas que no pueden vencer, adicciones que no pueden vencer. Clamamos a ti, Señor, tú que tienes el poder para, si es necesario, enviar una legión de ángeles y fortalecer y libertar y sanar esas enfermedades que no tienen cura, pero tú eres nuestro médico divino. Clamamos por cada uno de aquellos que están al otro lado de su receptor, pidiéndote que tú seas propicio a su necesidad. Y que en esta oración de poder que iniciamos hoy y que proseguiremos el tiempo que sea necesario, tú seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú lo vas a hacer. Fiel eres tú a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguiremos la semana que viene. Recuerde, aún un ángel Dios puede enviar a fortalecerle si usted lo necesita, pero es necesario orar siempre y no desmayar. Un abrazo, que el Señor le bendiga y que el poder de Dios descienda sobre su vida en el nombre de Jesús. Amén.